Hoy en Aikwá, la Health Coach Marifer Díaz Fuentes de Marifer Wellness nos habla sobre el hambre emocional versus el hambre real. ¿Cómo identificar el hambre emocional? Consejos para el antes, durante y después. La frase que la motiva todos los días es: el éxito no es la fuerza de voluntad para lograr una meta, es la suma de pequeñas acciones repetidas día con día. Hola, bienvenidos a un programa más de Aikwá. Soy Marifer Wellness, tu coach de salud. Te ayudo a lograr tus metas de salud física, mental y social, entregándote herramientas que te permitan un cambio de hábitos que te dure para toda la vida y logres ese estilo de vida saludable que siempre quisiste. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que nos ha aquejado a todos, mucho más después de estos 2 años de pandemia. Te voy a enseñar a reconocer si tu hambre es real o tu hambre es emocional. ¿Habías escuchado alguna vez hablar del hambre emocional? Seguramente. Hoy te voy a contar de qué se trata. Cuando tenemos un poquito más de ansiedad, cuando no nos hacemos cargo de nuestras emociones, de nuestro entorno, de lo que pasa, de ese estrés que vivimos constantemente el día con día, tendemos a comer un poquito más, pero a comer con hambre y apellido. Vienen los antojos. ¿Te ha pasado alguna vez que se te antoja algo, pero se te antoja torta, chocolate, lomito, papitas fritas? Está bien, tu cuerpo lo necesita. Pero tenemos que aprender a diferenciar si efectivamente ese antojo es de un hambre real o viene desde nuestra emoción. ¿Cómo poder identificar si nuestra hambre es real? Un hambre real viene paulatinamente, es gradual, no aparece de un momento a otro como el hambre emocional. Para el hambre real se puede satisfacer con cualquier alimento y puede esperar. El hambre emocional no. Tiene alimentos con nombre y apellido y necesitas inmediatamente satisfacer esa necesidad. Tu hambre real no te genera culpa, el hambre emocional sí. Comes cosas que no están en tu plan de dieta o que habitualmente no lo haces y después que comes sientes culpa. Hoy te invito a que efectivamente cuando tengas esos antojos puedas cambiarlos por cosas saludables. Por ejemplo, si se te antoja comer cosas saladas, cámbialo por alguna verdura. Una ensaladita de zanahoria con lechuga, con tomate, un tomate con quesito, una ensaladita, te va a venir súper bien. Si por el contrario tienes hambre de cosas dulces, de una torta, de un pastel, de un chocolatín, cámbialo por frutas que sean de tu agrado y que también sean dulces. Si tienes necesidad de comer frituras, cámbialo por grasas saludables. Puedes comer un poquito de aguacate, puedes comer un poquito de nueces. Si aún así tienes hambre y quieres el chocolatito, cómete tu chocolatito, pero procura que sea de 70% cacao hacia arriba y sin azúcar agregada. Si aún así hiciste todo este esfuerzo por tratar de aguantar tu antojo, pero no pudiste y te diste un atracón y te dejó con culpa, no te preocupes. Hoy te voy a enseñar a hacer un batido detox, que es uno de mis favoritos que yo consumo todas las mañanas, para que te puedas dar a tu cuerpo lo que realmente necesita, te ayude a depurar y te ayude a estar mucho mejor después de un atracón. Para preparar nuestro batido detox, te voy a invitar hacia este costado y hay una regla muy sencilla que tenemos que seguir, ¿sí? Sea cual sea tus gustos de alimentos, de frutas y verduras, sigue solamente estos simples pasos. Siempre agrega primero una base que tenga mucha agua. En este caso vamos a agregar nuestro pepino. Un pedacito de pepino con cáscara, sin problema, vamos a poner en nuestra licuadora. Alguna fruta, 1 o 2 frutas, las que sean de tu agrado. En este sentido, como vamos a hacer un batido verde, va a ser media manzana verde. Un poquito de piña para darle sabor y además para aportar muchos más nutrientes desintoxicantes. Vamos a poner un pedacito de nuestra piña. La cortamos bien. Un pedacito de nuestra piña, jugo de medio limón,
Lo exprimimos directamente. Alguna hoja verde, la que tú quieras. En este caso yo le voy a agregar espinacas y algún superalimento o algo que nos dé muchísima vitamina. En este caso vamos a usar un pedacito de jengibre. Para endulzar puedes utilizar miel, jarabe de agave, como es este que tengo yo acá, stevia, el edulcorante que tú gustas. Si no te gusta absolutamente nada, no hay problema, lo puedes poner también sin nada. Yo voy a endulzar con un poquito de miel. Agregamos agua o bebida vegetal, o incluso si te gusta la leche de vaca también puedes agregar 200 ml. Y procesa. Yo pertenezco al Club de Mujeres Activas de Lambaré. Es un club sin fines de lucro, simplemente nos reunimos. Tenemos 2 actividades de las cuales también apoyo como coach, en donde compartimos la experiencia de ser emprendedoras, mujeres, trabajadoras y muchas veces jefas de hogar. Y no es fácil. Entonces tenemos 2 ambientes, uno en el que solamente compartimos experiencia, cómo hemos podido lograr crecer, desempeñarnos en todas estas multifunciones de nuestra vida, y la otra en donde tenemos capacitaciones para poder desarrollar mejor nuestras ideas de negocio, nuestras ideas de emprendimiento y fortalecer también nuestras capacidades para poder salir a este mercado tan competitivo y tan cambiante. La principal función es poder hacer conexiones y amistades de negocios. Así es que el club está abierto para quienes quieran participar. Pueden seguir también la página del club, Club Mujeres Activas de Lambaré, está en Facebook, está en Instagram, y ahí estamos publicando siempre las fechas de las reuniones y cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar. Si te gusta con los pedacitos, mejor aún porque te entrega mucha fibra. Si no te gusta, puedes colarlo. Disfruta de tu delicioso licuado verde. Como ves, comer saludable no es difícil y te puede gustar. Te invito a no pasar tu vida a dieta. Mejor cambia de hábitos y construye ese estilo de vida saludable que siempre quisiste. Soy Marifer y este fue un programa más de Aikua.